nos dio todo el paquete completo de lo que era el proceso de poder retornar a esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Pues eso mismo debemos de hacer nosotros con aquellos que están a nuestro alrededor. Y como decía el pastor Javier, y yo así lo creo, el primero que tiene que empaparse de esto soy yo. El primero que tiene que conocerse a sí mismo soy yo. El primero que tiene que conocer al Señor soy yo. Muchos hablamos de Jesús, muchos hablamos de un Jesús y hablamos de un Jesús histórico, pero ¿cuánto se ha hecho realidad Jesús en la vida nuestra? ¿Cuántos podemos perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que están escondidas dentro de nosotros? Y aún no se las revelamos ni a la amada nuestra, le revelamos las cosas que todavía están ahí escondidas, ¿no? Porque cada quien tiene algo escondido, que no lo sabe. Y a veces eso nos asusta en diferentes lugares y nos impide para que ese evangelio del reino pues sea, como decía hace poco el pastor Salvador, que seamos sanados totalmente nosotros y que esa presencia del Espíritu Santo sea el que nos guía a toda luz, a toda verdad. Dios lo bendiga. Bien, interesante. Estamos bajo el tema el Evangelio eterno y que la perversión en realidad no es del Evangelio, sino de los hombres. Hermano Salvador. Gracias, que Dios pueda bendecir sus vidas. El punto es sobre el Evangelio de Jesucristo, que no hay otro Evangelio. Voy a hacer también referencia a lo mismo que el pastor Javier, al primer versículo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo está hablando de que él ha sido nombrado mensajero para traer la revelación del Evangelio de Jesucristo, dado exclusivamente por Dios y por Jesucristo. O sea, él no fue tomado por hombre para que le revelara lo que es el Evangelio. Él fue tomado por Dios Padre y por Jesucristo. ¿Dónde tenemos eso? Para que hagamos referencia. Segunda de Corintios capítulo 12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado expresar al hombre. Dios, Jesucristo, Jesús, en la tierra formó 12 discípulos, y los 12 discípulos tuvieron una línea de enseñanza que Jesús les había mostrado, pero ese solo fue Jesucristo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo en espíritu, y allá en el tercer cielo le fue revelado el Evangelio por Dios Padre y por Jesucristo, teniendo la validez mayor porque fue de revelación directa del Espíritu y no hecho por carne alguna. Cuando Dios le revela a Pablo y le dice, aún hay cosas que no te son permitidas expresarlas, sino que yo seguiré revelando a los hombres, te enseñarás lo básico. El Evangelio de Dios es el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Dios hizo su creación, la creación cayó de la gracia de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio es volver a la restitución, traer la renovación a los hombres a través del Evangelio. El Evangelio, entonces, en pocas palabras, es buenas nuevas de salvación. Cuando Dios trae las buenas nuevas de salvación y Pablo se adjudica el Evangelio revelado del cielo, que no fue dado por carne y por sangre, Pablo
revela lo que Dios el Padre y lo que Jesucristo dijo. Y comienza su evangelio en donde dice que Jesucristo vino al mundo a salvar al mundo, que a través de su carne, a través de su sacrificio, a través de su derramamiento de sangre, eran borrados todos nuestros pecados, que allí estamos siendo reconciliados con Dios, para ser restituida la relación de Dios y los hombres, entre Dios y los hombres. Ese es lo neto del evangelio, que Dios envió a su Hijo unigénito, de un solo gen, solo ese gen tiene de hijo, para que viniera al mundo a cargar todo el pecado, que a través de su sangre fuera redimido, trasladado del pecado a la vida santa. De tal manera que Dios permitió que la humanidad se llenara de pecado para que ahora venirlo a llenar de su gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, el verdadero evangelio es que nosotros, por gracia de Dios, por ser inmerecida esa gracia, somos salvos, sin hacer ningún esfuerzo en lo que se había dado en el pasado, que había que hacer obras de la ley para poder tener un acercamiento con Dios. Cuando usted hace una obra, realiza una acción de la ley, cae de la gracia de Jesucristo, que es el evangelio, que Él ya hizo todo, y que su fe, todo el mundo va a ser justificado por la fe en Jesucristo, en el derramamiento de la sangre y en el recibirlo a Él como Señor. Dice la palabra en Efesios 4, verso 4 en adelante: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el cumplimiento de los tiempos, Dios vino, envió primero un bautismo de salvación. Cuando el pueblo atravesó el Mar Rojo, ahí fueron bautizados porque tuvieron salvación. De ahí mostró que para que los hombres se identificaran como hijos de Dios había que circuncidar a los niños, y ese era otro bautismo. De ahí Juan vino predicando el bautismo en agua de arrepentimiento. Y ahora Pablo dice que solo hay un bautismo, el bautismo del Espíritu. Mientras la persona no entienda que el evangelio es buenas nuevas de salvación, que todo lo de atrás es pasado, que a partir de que Dios a través de su Hijo hecho carne hace el sacrificio, comienza una nueva etapa en la vida de los hombres, que ya no hay que hacer ningún esfuerzo para acercarse a Dios. Por el contrario, la gracia de Dios nos hace que nos podamos acercar confiadamente al pedirle a Él para que tenga misericordia de nuestras vidas. Entonces, por eso señala que solo hay un Señor, el Señor Jesucristo, que solo hay una fe, la fe en Jesucristo, que solo hay un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Todavía algunas gentes les costó dejar la circuncisión del órgano viril del varón, les cuesta ahora dejar la inmersión en agua, porque todavía son tradiciones arraigadas de los hombres. Pero ahora que la Biblia misma, que revelado por el Padre y revelado por el Hijo, le dicen que solo hay un bautismo, y como anunció Juan, atrás de mí viene uno que bautizará en el Espíritu. El verdadero bautismo para los hombres es el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo solo Dios lo da. Al ser bautizado con el Espíritu Santo, ese Espíritu nos guiará a toda verdad y comienza la limpieza de nuestra suciedad anterior para ir quedando en la pureza que Dios quiere que tengamos, que solo es el comienzo, lo cual será purificado hasta